amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Te he traído hasta aquí, hasta la Real Fábrica de Tabacos Partagás, porque quiero hablarte de una de las personalidades más importantes del siglo XX, cuya imagen está estrechamente asociada al tabaco cubano. Se trata nada más y nada menos que de Sir Winston Churchill. A lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿por qué vamos a dedicarle el programa a una figura que no es cubana? Es muy sencillo. Lo que pasa es que Winston Churchill visitó varias veces nuestro país. Y sobre sus andanzas en la isla vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así es que ya comenzamos, como me lo contaron. Ahí va. Y a callar que llegó el ejército del sabor. Yo sé que entre los habituales de nuestro programa hay mucha gente joven que quizás no tenga mucha información sobre Sir Winston Churchill. Por eso voy a tratar de darte una apretadísima síntesis de la vida de este hombre. Winston Leonard Spencer Churchill nació el 30 de noviembre de 1874. Su madre era de origen norteamericana y su padre descendiente del duque de Marlborough. Por lo que te puedo asegurar que el hombre nació en cuna de oro. Me rimó. Bueno, siguiendo. Parece que en su juventud el hombre dio bastante dolores de cabeza, era algo intranquilo, hasta que ingresó en la Academia Militar de Sandhurst. Ahí asentó cabeza y se convirtió en un hombre trabajador. En 1895, año en que fallece su padre, se incorpora a un regimiento de caballería de élite destinado solamente para los hijos de la nobleza. Un año más tarde, con este regimiento marcha hacia la India porque había un levantamiento indígena, pero en esta ocasión fue como periodista. Ahí escribe su primer libro, que tuvo un gran éxito en Inglaterra y lo llevaría, sería como el inicio de su carrera literaria, que posteriormente llegó a alcanzar el Premio Nobel de Literatura. Qué alegría cuando te vi por la calle, caminando aquel día. Pero no fue precisamente la literatura lo que lo hizo famoso en el mundo entero, sino su vida como político y estratega militar durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sobre todo en la segunda, donde no solo fue uno de los pocos que previó el espíritu expansionista de Hitler, sino que también participó de una manera importante en la victoria de las tropas aliadas sobre el fascismo alemán. En dos ocasiones fue primer ministro de Inglaterra, la primera de ellas precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, y en su discurso de nombramiento pronunció una frase que se convertiría en el lema de su pueblo durante toda la contienda: sangre, sudor y lágrimas. Ya conoces un poco sobre la vida de este hombre. Ahora seguro querrás saber sobre lo que hizo en nuestro país. Eso te lo cuento enseguida. ¿Me acompañas? En el verano yo me voy para Cuba. Si hago dinero yo me voy para Cuba. Con 3 maletas yo me voy para Cuba. Sin tu permiso. En el apartamento de la República de este Hotel Nacional se hospedó Sir Winston Churchill durante su segunda visita a La Habana en 1946. En esa oportunidad se le dio tratamiento de jefe de Estado, a pesar de que ya había cesado su primer periodo frente a los destinos de Inglaterra. A esas alturas ya era conocido en el mundo entero su imagen de abuelo bonachón e implacable a la vez, siempre con un habano entre los labios. Me han contado que en su arribo, durante su segunda visita a La Habana, en el aeropuerto habían muchas personas esperándolo. Y cuando Churchill apareció en la escalerilla del Boeing 17 que lo trajo hacia nuestro país, hizo un saludo con la mano que hoy en día muchos hacen en el mundo entero sin saber que fue él quien lo acuñó durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué saludo es ese? ¿Usted no lo sabe? Ah, pues mire. Este, señores, no lo hizo ningún norteamericano, ningún rapero yankee. Esto lo acuñó Sir Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta el funky. A ti te gusta el funky. A nos gusta el funky. Don't stop the party. Bueno, te sigo con el cuento de su visita. El ex primer ministro volvió locos a todos los organizadores del protocolo, incluso a los hombres de su embajada. No creía en formalidades ni en cumplimiento de horario. El hombre hacía lo que le daba la gana. Se despertaba a las 5 de la mañana y ponía en jaque a todos los trabajadores del hotel. Se pasaba la mayor parte del tiempo jugando a las cartas, con cualquiera, con el que quisiera acompañarlo. En un reportaje que hizo el destacado periodista Enrique de la Osa, comentaba que Churchill come, bebe y fuma sin restricciones de ninguna clase y en cantidad. El primer ministro era conocido, además de sus premoniciones, por dar respuestas ágiles y brillantes. En aquella oportunidad le preguntaron si le gustaba la pesca. El hombre dijo que no tenía tiempo para eso.
Le preguntaron también que qué creía sobre el gobierno de su país. Dijo que él no acostumbraba a hablar de ese tema fuera de Inglaterra. Lo que sí dijo en aquella ocasión, y no era necesario porque eso se conocía en el mundo entero, era que era un ferviente admirador del tabaco cubano y que estaba dispuesto a su colaboración en la promoción internacional. Sí. Al cielo, ábreme la puerta al cielo, al cielo. Estamos aquí, en el Palacio Presidencial, en el gran comedor de este lugar. También estuvo Winston Churchill. En esta ocasión, invitado por el entonces presidente de la República, Ramón Grau San Martín, para efectuar un almuerzo. Pues bien, su visita en esta ocasión también estuvo matizada por la anécdota. Dicen que Churchill salió del Hotel Nacional con todo el empaque que la ocasión ameritaba. Pues bien, el hombre, al ratico, estaba de vuelta en el hotel. ¿Qué pasó? Se le habían olvidado los tabacos. Seguramente Churchill se dijo, después de un buen almuercito, no me puede faltar mi tabaquito. Pues bien, una vez de vuelta al Palacio Presidencial, el hombre llegó antes de tiempo y estuvo alrededor de 10 o 15 minutos dándole vueltas al palacio para esta vez sí cumplir con lo que estaba estipulado y llegar puntualmente, como buen inglés, al encuentro con el presidente de la República. Y bueno, ya te he dado detalles sobre su segunda visita a la isla. De la primera nos va a hablar don Ciro Bianchi. Vamos para su casa. Mi Habana, Y por eso te traigo mi rumba a ti cubana. llega mi canto. No soy ni oveja ni esclavo, me caigo, me levanto, voy despacio, como guiado por el viento. Don Ciro Bianchi. ¿Cómo está usted? Ahí bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Oye, ya hablé sobre la segunda visita de Winston Churchill a Cuba en 1946. Te dejé la primera. Sí, pero en esa visita hablaste del lío del convertible. No. Pero, tú sabes que estando Churchill en La Habana en el año 46, a alguien se le ocurrió darle a Churchill un paseo por la ciudad, en lo cual él estuvo muy conforme, en un auto, convertido en un auto descapotado. Pero resulta ser que el protocolo cubano no tenía un carro convertible en su piquera. Y entonces el señor Cifuentes, que era el dueño de la fábrica de tabaco Partagás, que era lo que fumaba Churchill. Tú sabes que hay una vitola que se llama Churchill, que se hizo para él. Le ofreció su carro, digo, oye, tengo un convertible que Churchill lo usa. Churchill lo usó, hizo su recorrido por La Habana con el chofer de Cifuentes. Pero después se necesitó otra vez el convertible y el chofer de Cifuentes no estaba disponible y Cifuentes dijo, no hay problema, yo mismo le sirvo de chofer a cambio de que Churchill después visite mi fábrica de tabaco. Y Churchill dijo que sí y entonces fue a la fábrica de tabaco. Esa es la historia una historia interesante de la primera visita. Ahora, en cuanto a La segunda. De la segunda visita del año 46. Ahora, en cuanto a la primera, hay que tener en cuenta una cosa. Churchill cumple 21 años en Cuba. O sea, celebra el 30 de noviembre de 1895, celebra su cumpleaños 21 en Cuba. ¿Qué pasa con Churchill? Churchill es teniente de un regimiento de húsares en Inglaterra. Pero es uno de esos periodos en que Inglaterra está en paz con todo el mundo, no hay guerra, no hay ingleses, Inglaterra no está comprometida en ninguna guerra. Y estos jóvenes oficiales se sienten un poco perdidos porque no han ido, están entrenando, pero no pueden ir a una guerra, no tienen una guerra. Los demás dineros, que no era el caso de Churchill, porque Churchill era un hombre que nace en cuna rica, por supuesto, pero era un hombre que no tenía muchos recursos. Se iban de cacería, grandes cacerías, pero Churchill no tenía dinero para eso. ¿Qué pasa entonces? Churchill decide, como sabe que hay una guerra en Cuba, decide hablar con el embajador inglés en España para que le consiga un viaje a Cuba y ver por primera vez en su vida lo que era una guerra, estar presente por primera vez en su vida lo que es una guerra. Bueno, viene aquí, se aloja en el hotel de Inglaterra, de eso se habló ya en el programa dedicado a los 135 años del hotel de Inglaterra. El capitán general que lo va a recibir, que es Martínez Campos, no está en La Habana, está en Santa Clara. Churchill viaja a Santa Clara a verse con Martínez Campos. Martínez Campos lo invita entonces a incorporarse a una columna española que opera en Santi Espíritu. Esta columna española, bueno, él se incorporaba como observador. O sea, él no podía pelear a no ser que fuera atacado. O sea, defenderse sí podía, defender su vida sí podía, pero no podía participar en la contienda. Llega a Santi Espíritu, se incorpora a esta columna
y esa columna avanza hacia Arroyo Blanco, que era una aldea fortificada que tenían los españoles, que tuvieron los españoles durante toda la guerra del 95, no sé si la del 68, pero en el 95 tuvieron esa aldea fortificada, que después cae en poder de los mambises, mandados por José Miguel Gómez, ya al final. Bueno, y ahí Churchill por primera vez recibe su bautismo de fuego, pues formando parte de esa columna. Es decir, un día que están desayunando, acampados en el desayuno, sienten unos tiros, los tiros le pasan por arriba de la cabeza, matan a un caballo que está al lado de él, y él por primera vez oye lo que era verdaderamente un tiro real estando en Cuba. ¿Qué pasa? Que Churchill es un hombre, no te puedes olvidar que Churchill es un hombre representante de una potencia agresiva, de una potencia que fue muy poderosa en el siglo XIX y parte del XX, una potencia con grandes colonias. Y Churchill dice, nunca dejaré de reprocharle a mis antepasados que hayan dejado escapar tan excelente presa, o sea, a Cuba, ¿no? Que no se hubieran apoderado de Cuba. Él es un hombre que cuando viene, él dice que él en secreto simpatiza con los mambises, pero que cuando se va de aquí, simpatiza con los españoles, porque se da cuenta lo que va a significar para España perder lo que entonces se llamaba la joya más preciada de la corona. Es decir, le duele que España pierda Cuba. Pero él está muy claro, él está en su memoria, cuando tú lees su memoria, tú te das cuenta de la descripción que hace de la guerra de guerrilla. Dice, España se está desgastando en una guerra que no tiene sentido, no tiene futuro, que van a perder de todas maneras. Porque el cubano, ¿dónde está? Dice, ¿dónde está el enemigo cubano, el enemigo de España? Dice, está en todas partes, y está en ningún lado y está en todas partes. Y tiene un arma llamada machete con que está acabando con los españoles. Ahora, hay una cosa muy interesante. Cuando tú lees las memorias de Churchill, déjame decirte una cosa. Churchill le dieron el premio Nobel de Literatura por sus memorias. Es una cosa increíble, ¿no? Le dieron el premio Nobel de Literatura y entonces Churchill se sentía acomplejado, se sentía culpable de que él, que no era propiamente un escritor, le hubieran dado el premio Nobel de Literatura. Pero entonces dice, un día me sentí más tranquilo cuando le dieron el premio Nobel de la Paz al general Marshall. A mí, que no soy escritor, me dieron el premio Nobel de Literatura y a él, que es un guerrero, le dieron el premio Nobel de la Paz. Y entonces, cuando tú lees las memorias de Churchill, que se titula, ese tomo se titula Mi primera juventud, que es donde él narra su estancia en Cuba, cuando dice que cuando viene en el barco hacia La Habana, él se siente como uno de los hombres del capitán Silver, avanzando hacia la isla del tesoro, o sea, la novela de Robert Louis Stevenson, ¿no? O sea, viene una aventura, viene la aventura por la aventura. Sí, ¿y cómo es eso de la medalla que le dieron a A eso voy. Cuando tú lees las memorias de Churchill, es muy prolijo en los detalles, ¿no? Muy prolijo en la descripción que hace, el viaje a Santa Clara Cienfuegos, Cienfuegos a Casita, la columna, ¿no? La vegetación, el clima cubano, en fin, todas esas cosas. Él es muy prolijo en eso. Sin embargo, hay una cosa extraña, se acaba abruptamente ese capítulo. Y el problema es que él está en Cuba, en una guerra donde no tiene nada que hacer, en una guerra donde Inglaterra no tiene nada que ver. Esta gente empieza a criticar a Churchill. En Inglaterra empiezan a criticar a Churchill por estar en Cuba. Y máxima que ha sido condecorado por Martínez Campos, por el capitán general, una de esas medallitas, ¿no? Que dan los gobiernos, una medallita, le dieron una medallita. Y entonces él parece que comprometido con eso, machacado con eso, pues entonces se va de Cuba y entonces cuando llega a Estados Unidos, porque sale de Cuba para Estados Unidos, intenta explicar qué hacía él en Cuba. Por eso es que las memorias sacaban, ese capítulo se acaba de manera tan abrupta y no habla, ni siquiera habla de la condecoración que le entregó Martínez Campos. Esa es la historia. Bueno, Ciro, muchísimas gracias, hermano. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo? Si tú quieres. Claro. Amigos, entonces la invitación queda hecha. Para la próxima semana, ustedes, el maestro Don Ciro Bianchi y yo, Lieter Ledesma, seguirle buscando los colores a la historia. Nos vemos. Chao. Ay, si me